Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos, hermanos, en la epístola a los Efesios. Y estamos cubriendo, capítulo 1. Principalmente estamos cubriendo versículos del 3 al 14. Entonces, estamos en capítulo 1 esta mañana y queremos compartir versículo 13 y 14. Dice versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, este versículo es muy importante por la cuestión de que nos muestra que en realidad una vez que escuchamos el evangelio, entonces viene nuestra salvación, inicia nuestra salvación. Se puede decir una salvación que va a durar, diríamos, toda nuestra vida. Y entonces, cuando escuchamos la palabra del evangelio, entonces hemos creído en el evangelio y somos salvos. Y cuando somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto sí creo que debemos aclararlo un poquito. ¿Cómo es que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Mire, esta es una promesa que realmente Dios hizo a Abraham. Esa promesa es un hecho que Dios se la hizo desde Génesis capítulo 11. Pero en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Entonces Dios se la vuelve a renovar a Abraham. Y déjenme le leo aquí unos versículos aquí en capítulo 12. Fíjese lo que dice al inicio del capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Ese es el versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese lo que dice el verso 3, ese es el que me interesa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuche, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que es una promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra del evangelio y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? De esta promesa que Dios le hizo a Abraham.
Fíjese, déjenme, se lo muestro un poquito más, lo quiero hacer un poquito más claro. Dice en Gálatas 3:8, este es como un antecedente. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Digo, aparentemente podríamos decir que no dice mucho, pero la verdad es que sí dice mucho. Verso 14, entonces ahora estamos en Gálatas 3:14. Vimos Gálatas 3:8 y verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Wow! Eso es muy importante, ¿me entiende? Entonces quiere decir que nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu, esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y aquí en capítulo 1 dice que tras haber oído el Evangelio de nuestra salvación y en él habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, este Espíritu Santo es realmente la bendición que Dios le dio a Abraham, para que en su simiente, es decir, en aquel entonces pues era Isaac, ¿verdad? Pero Isaac es un tipo de Cristo, es lo que hace la Biblia. Entonces, en ese sentido, al recibir a Cristo, al escuchar el Evangelio, al ser salvos, al recibir la palabra, entonces nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo pues es la bendición que Dios le prometió a Abraham. Es muy importante, hermanos, a veces darnos cuenta que muchas cosas, ¿verdad?, vienen desde el Antiguo Testamento, casi en su mayoría, En este caso, pues fíjese, Dios se le apareció, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham estando aún en Mesopotamia. Eso dice Hechos capítulo 7. Cuando Esteban empezó a hablar ahí, uno de los 7 escogidos por los apóstoles para servir las mesas. Es decir, es un diácono. Y entonces, Esteban empieza a hablar y dice que Dios le prometió a Abraham, ¿sí?, esa promesa de que en él, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Así que yo lo que quería hacer mención es que nosotros, por un lado, cuando nosotros somos la herencia de Dios, entonces Dios nos sella, ¿ve? Digo, si lo decimos de otra manera, al recibir la palabra del Evangelio, entonces creemos en Él y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios dice, ellos son mi herencia, ustedes son mi herencia, y yo los voy a sellar con el Espíritu Santo de la promesa. Por otro lado, no quiere decir que nomás nosotros somos la herencia de Dios, sino que también Dios llega a ser nuestra herencia. Y cuando Dios llega a ser nuestra herencia, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede? Entonces Él nos da las arras del Espíritu. Fíjese, porque estos dos versículos, en el verso 13 dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. Entonces, por un lado, Dios nos hace su herencia y nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Y por otro lado, nosotros hacemos a Dios nuestra herencia, ¿sí? Y Él, ese Espíritu,
son las arras de nuestra herencia. Si lo queremos decir, es un presabor de todo lo que va a venir. ¿Sí? Si lo queremos decir, es como un pago por adelantado de que va a ser un hecho todo lo que nosotros tenemos a Dios por herencia. Entonces, antiguamente se hacían algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, cuando se vendía una tierra, entonces se tomaba un pedazo de la tierra y se le mostraba al comprador de la clase de tierra que iba a comprar, ¿sí? Para que tuviera una certeza de lo que iba a tener. Y eso es lo que está diciendo aquí, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, denotando que hacemos a Dios nuestra herencia. Dios es nuestra herencia y Dios nos ha dado realmente unas arras, es decir, una prueba de que realmente es verdadero, de que es sólido, de que en realidad, o sea, se va a hacer, que no hay ningún problema con eso. Entonces, en ese sentido, Él nos da el Espíritu como las arras de nuestra herencia, una comprobación de que realmente Dios lo va a hacer. Entonces, muy importante, hermanos, porque aquí en este sentido estamos versículo 13 y versículo 14, estamos hablando de las bendiciones del Espíritu. Pero podríamos decir, no quiere decir que nomás sea esto, pero esto es lo más importante. Esto es como quien dice, por un lado, nosotros al recibir el Evangelio, al creer en el Evangelio, somos salvos. ¿Y qué sucede? Dios nos hace su herencia. Nomás considere, usted dígase a sí mismo, yo soy la herencia de Dios. Al recibir a Cristo, Dios me ha hecho a mí su herencia. Y aún al recibir a Cristo, Dios ha sido mi herencia para mí. Dios es mi herencia. Dios es la porción que yo tengo. Dios es todo, todo para mí. Eso es lo que voy a heredar. Y Dios es todo. Entonces, Dios me sella como su herencia. Y por otro lado, yo recibo el Espíritu como las arras, en señal de que Dios es mi herencia. Y en ese sentido, ambos tenemos una prueba de nuestra herencia. Yo soy la herencia de Dios. Dios es mi herencia. Me estoy acordando de ese himno. Suyo soy, mío es Él. ¡Wow! Escuche, suyo soy, mío es Él. Suyo soy porque soy su herencia. Mío es Él porque es mi herencia. Digo, parece ahí un poquito así, a veces medio difícil, como un trabalenguas, pero en realidad, mío eres, tuyo soy. Hermanos, qué maravilloso que el Señor realmente nos ha sellado con el Espíritu Santo para denotar que somos la herencia de Él. Y qué maravilloso que ese Espíritu son las arras de nuestra herencia, denotando que Él es mi herencia. Y yo tengo una prueba de que todo va a ser real, de que todo es real desde hoy y que Dios la cumplirá en el futuro. Entonces, es un hecho que eso es así, hermanos. Entonces, por un lado, tenemos las bendiciones del Padre, el buen hablar del Padre para nosotros. Y en ese buen hablar nos escoge,
nos santifica y nos asigna un destino de antemano que es la filiación. Y luego tenemos el buen hablar del Hijo, el cual pues tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos las riquezas de su gracia, ¿verdad? Nos da a conocer el misterio de su voluntad, nos da a conocer su beneplácito y su propósito. Y cómo todo realmente Dios lo dirige a la plenitud de los tiempos. Hacer que en Cristo sean encabezadas todas las cosas en este universo. Gloria al Señor, hermanos. Amén.